El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes en este espacio en el que como Colegio de Teología estamos enseñando un poco acerca de la palabra de Dios y específicamente sobre las diferentes materias que nosotros tenemos dentro de nuestro seminario. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra clase de la materia de evangelismo práctico, en donde hemos podido aprender en nuestra primera clase un poco acerca de los fundamentos y conceptos básicos de lo que es el evangelismo. En esta oportunidad vamos a aprender un poco acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos de evangelizar. Muchas veces nos preguntamos por qué hay que evangelizar. Y en esta clase vamos a aprender por qué la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a llevar ese mensaje precioso del evangelio. Pero antes de introducirnos a esta parte de por qué debemos de evangelizar, me gustaría que recordáramos un poco de lo que aprendimos en nuestra primera clase, donde lo primero que hicimos fue hacer un autoexamen de cada uno de nosotros. Y esto es importante porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, puede enseñar o puede dar algo que uno no tiene. Por eso para nosotros como cristianos se vuelve importante que antes de poder hacer este trabajo precioso de evangelizar a otros, primero nos preguntemos si cada uno de nosotros somos cristianos. Esta pregunta quizás podría parecer un poco fuerte, ¿verdad?, o un poco ilógica para algunos, pero es necesaria que nosotros nos lo hagamos, ¿verdad? Porque si nosotros no somos cristianos, difícilmente vamos a poder compartir con otros ese mensaje precioso del Evangelio. Pero también aprendíamos en la primera clase cuáles eran esos conceptos fundamentales que el evangelismo tiene. El primero de ellos que vimos tenía que ver con lo que es la palabra evangelio, que es lo que nosotros vamos a compartir con otras personas. La palabra evangelio significa esas buenas nuevas o esas buenas noticias de salvación que nosotros llevamos a cada una de las personas. También aprendíamos otro concepto muy importante que tiene que ver con la evangelización. Y la evangelización no es más que otra cosa que esa acción de evangelizar. Cuando yo he comprendido lo que es el evangelio, cuando yo tengo claro que son las buenas noticias o esas buenas nuevas de salvación, ahora yo tengo que ir y llevar esa palabra de Dios a otras personas. A esa acción nosotros le llamamos evangelización. Pero también aprendíamos que hay un tercer concepto que es bastante importante, el cual es el concepto de evangelismo. Y el evangelismo tiene que ver con todos los componentes, ¿verdad?, que van a ayudar a cumplir con esa acción que es la evangelización. Dentro del evangelismo nosotros tenemos lo que es principios, ¿verdad?, que tiene que ver con el punto central o principal de ese mensaje que nosotros vamos y compartimos con las otras personas. Como siempre se lo digo yo a todos los estudiantes, todo puede cambiar, los métodos pueden ser diferentes, las técnicas, las estrategias, pero lo que nunca debe de cambiar es el principio, porque esto es lo que nosotros vamos a enseñar, lo que nosotros predicamos. El evangelio es el mismo para todas las personas, es el mismo para todos los que vamos a evangelizar. Entonces el primer elemento que tiene el evangelismo tiene que ver con ese principio. Pero también el evangelismo tiene métodos y estas son las diferentes maneras en cómo nosotros podemos compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios con otras personas. Dios nos ha dado toda la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad?, y la creatividad para poder hacerlo de diferentes maneras. A esas diferentes maneras nosotros le llamamos métodos. Y también al método le va a ayudar lo que son las estrategias. Las estrategias, como lo vimos en la primera clase, son esos pequeños detalles que apoyan al método para que el método pueda tener el éxito que nosotros queremos. Y a la estrategia también le van a ayudar lo que son las técnicas, ¿verdad?, que también son parte de todo lo que nosotros llamamos evangelismo. Y en último lugar, o el último componente que tiene el evangelismo, tiene que ver con los tipos de evangelismo que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros podemos hacer un evangelismo personal, es decir, de persona a persona, pero también podemos tener un evangelismo masivo, como le llamamos. Y esto es donde nosotros abarcamos una mayor cantidad de personas a la hora de estar compartiendo el evangelio. Entonces, en nuestra primera clase vimos estos elementos, vimos cada uno de estos fundamentos o conceptos principales del evangelismo. Pero ahora vamos a pasar a un siguiente tema, y este tema es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos dentro de nuestro estudio del evangelismo práctico. ¿Por qué? Porque este tema que vamos a empezar este día a ver tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros
como creyente tiene. Muchas veces a nosotros como pastores o como maestros nos han preguntado si todas las personas necesitan evangelizar o si esta labor es exclusivamente de los pastores o de los líderes dentro de la iglesia. Pero como vamos a ver este día, dentro de la palabra de Dios, hay varias fuentes que nos indican a cada uno de nosotros que la responsabilidad del evangelismo no es solamente de una persona, sino de todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene la responsabilidad de evangelizar. Y esta mañana vamos a ver cuáles son esas responsabilidades o esos textos que nos dicen a nosotros que tenemos esa labor preciosa de el evangelismo. Este tema responde a una pregunta muy importante y la pregunta es ¿por qué debemos evangelizar? ¿O por qué evangelizamos? Y en primer lugar tenemos que decir, hermanos, que al hablar de evangelismo muchas veces pensamos, como les decía anteriormente, que esto se trata únicamente para cierto grupo de personas o que el evangelismo solo tiene que ver con aquellos que se preparan para ser pastores, para ser evangelistas, para ser misioneros. Pero como lo vamos a ver ahora, la palabra de Dios nos muestra ampliamente que el evangelismo es de todos los cristianos. Es una responsabilidad de toda la iglesia en general. Y para esto nosotros tenemos una base bíblica. Y esta base bíblica la encontramos en Marcos capítulo 16, versículo número 15. Este versículo es uno de esos versículos donde encontramos un mandato de parte de Jesucristo y un mandato directo para todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. El texto dice de la siguiente manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este texto se vuelve el mandato de nuestro Señor Jesucristo para todos los cristianos y sobre todo se vuelve la misión que Jesús nos da a cada uno de nosotros como cristianos. Si nosotros desarrollamos este versículo, nos vamos a encontrar con tres elementos que son indispensables conocer. El primero de estos elementos tiene que ver con ese movimiento. Si usted mira el texto que yo le acabo de leer, el texto claramente nos da un mandato y ese mandato es el mandato de ir, es decir, ese movimiento que la iglesia en general debe de tener para ir y compartir el evangelio. La iglesia no está llamada a ser una iglesia estática. La iglesia no está llamada nada más a congregarse dentro de las cuatro paredes. Realmente la misión principal de la iglesia tiene que ver con el hecho de ir y llevar ese evangelio precioso a todas las personas. Entonces, dentro del pasaje que nosotros acabamos de leer de Marcos 16:15, nosotros encontramos este primer elemento que es un elemento de movimiento, donde Jesucristo nos manda a evangelizar. Pero también hay otro elemento muy interesante que es el elemento de proclamación. Si usted mira el pasaje que acabamos de leer, no solamente dice ir, sino a qué debemos de ir. Y el pasaje dice claramente, id por todo el mundo y predicad. Es decir, que la iglesia ya tiene el método para poder llevar ese mensaje de salvación. El método principal, podríamos decirlo de esta manera, para compartir el mensaje de salvación es la predicación. Como iglesia, como cristianos, estamos llamados a ir y llevar ese mensaje precioso de salvación. Ir y predicar la palabra de Dios a todas aquellas personas. Y aquí está el tercero de los elementos que componen este versículo, y es la universalidad de la que habla el texto. ¿Por qué, hermanos? Porque el pasaje claramente nos dice a nosotros que el evangelio debe de ser predicado no solo a un grupo de personas, sino a toda criatura. Es decir, que el evangelio no tiene límites, ni étnicos, ni geográficos, de ninguna clase. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos un mandato que cumplir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mandato tiene que ser para todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. A veces quizás nosotros nos enfocamos más en las personas que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Casi siempre nos preocupamos porque la familia pueda tener a Cristo en su corazón, pero cuando uno comprende lo que el texto, lo que este mandato de nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, uno entiende que el evangelismo no es específicamente para cierto grupo o para cierta clase de personas. El mandato tiene que ver con llevar la palabra de Dios a todas las personas de la tierra. Entonces tenemos una base bíblica que nos muestra a nosotros que el evangelio tiene que ser predicado a todas las personas.
Por eso este pasaje de Marcos 16:15, primero nos presenta ese mandato de parte del Cristo resucitado de proclamar públicamente el Evangelio a toda la humanidad. Pero también nos subraya cuál es la naturaleza universal de la misión cristiana. Y en tercer lugar, este pasaje nos está mostrando cómo Jesús, ¿verdad? Antes de partir, Él nos hace esa transición para que ahora la iglesia sea la responsable de compartir el mensaje de salvación a otras personas. Entonces, tenemos la base bíblica de que el evangelismo no es solamente algo que le corresponde a un grupo específico de personas, sino que todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que nos llamamos cristianos, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. Ahora bien, la palabra de Dios no solo tiene este versículo para decirnos a nosotros o mostrarnos a nosotros cuál es nuestra responsabilidad, sino que dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos todo un llamado, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo a poder llevar ese mensaje de la salvación. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de esos pasajes o por qué nosotros debemos de evangelizar. Y en primer lugar, nosotros debemos de evangelizar porque el Antiguo Testamento lo dice. Quizás en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar una indicación directa, ¿verdad?, como lo encontramos en el Nuevo Testamento, acerca de ir y evangelizar. Pero sí encontramos en el Antiguo Testamento un mensaje directo o un llamado directo al arrepentimiento. Allá en Ezequiel capítulo 33, versículos 7 y 8, Dios, hablándole al profeta Ezequiel, le da un mandato muy interesante y yo quiero compartirlo con ustedes. Dice el texto de Ezequiel 33, versículos 7 y 8. Mire qué interesante. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y vea, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero mire esto interesante, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hoy en día, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esa labor que en ese momento el profeta Ezequiel tenía que cumplir. Dios lo manda a él para que fuera el atalaya, para que fuera el encargado de llevar ese mensaje de arrepentimiento para todo el pueblo de Israel. Y ahora, cada uno de nosotros somos los llamados para ir por todo el mundo, para ir por cada comunidad, para ir por cada colonia, por cada ciudad, haciéndole ver a las personas la necesidad que ellos tienen de acercarse y de arrepentirse al Señor. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos un pasaje o un texto que directamente nos diga a nosotros que tenemos que ir y evangelizar, sí podemos encontrar en este pasaje, por ejemplo, ese llamado al arrepentimiento. Y podemos darnos cuenta que ahora nosotros somos esos atalayas que necesitamos ir por todo el mundo y hacerle ver a ellos la necesidad que tienen de Cristo y de arrepentirse de sus pecados. Entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos de evangelizar? Primero, porque el Antiguo Testamento lo dice, pero no solamente tenemos eso. En segundo lugar, ¿por qué debemos de evangelizar? Y es también porque Cristo mismo lo dijo. Ya Marcos 16:15 nos muestra a nosotros que hay un mandato de parte de Jesús para que nosotros vayamos y llevemos el mensaje de salvación. Pero también hay otro pasaje allá en Mateo 28:19 que también habla acerca de esa labor preciosa que nosotros tenemos de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y un texto también que nos hace referencia a esto se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo número 8, donde nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él deja clara cuál es la misión. Él viene y le dice a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, la idea o la misión de cada uno de ellos y de nosotros también es poder ser testigos de Él llevando el mensaje a todo lugar de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que evangelizar o tenemos la responsabilidad de evangelizar, en primer lugar, porque el Antiguo Testamento lo dice, pero también lo debemos de hacer porque Cristo directamente y claramente nos dejó ese mandato, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha dejado antes, ¿verdad?, de partir con Dios.
Otro de los textos que nosotros encontramos tiene que ver porque Jesús mismo lo hizo. Es interesante encontrar en la palabra de Dios que Jesús no solamente nos mandó a evangelizar, sino que Él mismo se dio como ejemplo de eso. Jesús dice en su palabra, allá en Lucas capítulo número 19, versículo número 10, que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando usted mira la vida de Jesús, dentro de su ministerio, su principal propósito siempre fue traer a otras personas al Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando usted mira a Jesús, por ejemplo, sanando, siempre las palabras que Él decía era, tu fe te ha salvado. Aunque había sido una sanidad, lo importante para Jesús siempre fue la salvación de estas personas. Y en este pasaje de Lucas 19, versículo 10, claramente Jesús nos dice o deja claro que su misión principal en la tierra fue la de buscar y salvar a aquellas personas que estaban perdidas. El propósito de Jesús en la tierra no fue como muchos creen el de hacer milagros. Nosotros lo vemos que Jesús está haciendo muchos milagros. Jesús hizo muchas acciones increíbles, ¿verdad? Muchas acciones que pareciera que eso es como el principal propósito de Él en la tierra. Pero cuando nosotros nos metemos a observar detalladamente la misión de Jesús, su propósito en la tierra, nosotros nos damos cuenta que el principal propósito de Jesús siempre fueron las almas. El principal propósito de Jesús siempre fue traer a otros a sus pies. Ahora, ¿por qué debemos de evangelizar? Porque Él nos ha dado el ejemplo. Si queremos un ejemplo nosotros de por qué evangelizar, pues tenemos a Jesús, que no solamente nos mandó a hacerlo, sino que también nos mostró cómo hacerlo. Entonces, encontramos dentro de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo también tuvo ese objetivo. Ahora hemos visto 3 por qué. Primero, porque el Antiguo Testamento lo dice. Segundo, ¿verdad? Porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, también podemos ver que Él fue el ejemplo máximo de ir a evangelizar. Tenemos un cuarto por qué nosotros debemos de evangelizar. Y este es por el ejemplo de los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Cuando uno estudia el libro de Hechos, que es uno de los libros más interesantes que nosotros tenemos dentro de la palabra de Dios, uno se da cuenta que el hecho de que la iglesia fuera creciendo, el hecho de que la iglesia tuviera el impacto que tuvo, todo tenía que ver con el hecho de que cada uno de los creyentes, específicamente los apóstoles, empezaron a compartir el mensaje del Evangelio. Esta fue la estrategia que ellos utilizaron, por decirlo de esta manera, para que la iglesia pudiera crecer en sus inicios. Allá en el pasaje de Hechos, capítulo 4, versículo número 4, nosotros encontramos un texto que es interesante lo que nos quiere mostrar. Y dice de la siguiente manera, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, vea esto, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Por qué creyeron estas personas? Por escuchar la palabra de Dios. Y es interesante que cuando nos muestra este pasaje, dice que a través de escuchar esa palabra, ellos habían creído en Jesucristo como Salvador. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ellos creyeron? La iglesia empezó a crecer. Pero hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes siempre en el libro de Hechos, que está en Hechos capítulo 5, versículo 14. Y este pasaje dice de la siguiente manera, y los que creían en el Señor, vea qué interesante, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos dos pasajes del libro de Hechos? Nosotros vemos cómo la iglesia primitiva predicó el mensaje del Evangelio. No solamente recibieron al Espíritu Santo, sino que así como Jesús se los había dicho en el versículo 1:8, ellos empezaron a compartir con otros ese mensaje de salvación a través del mensaje de Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando ellos empezaron a compartir el mensaje de salvación, entonces la iglesia fue creciendo más y más. Ellos también nos sirven como ejemplo a cada uno de nosotros de la responsabilidad que tenemos de evangelizar a otras personas. Entonces, tenemos ya 4 por qué debemos de evangelizar. En primer lugar, ya dijimos, porque el Antiguo Testamento lo dice. Segundo, porque es un mandato que Cristo nos dejó. En tercer lugar, porque Jesús fue el ejemplo máximo de evangelizar. Y en cuarto lugar, vemos que los primeros cristianos de la iglesia primitiva
también cumplieron con esa misión de compartir el Evangelio con otras personas. Y en quinto lugar, podemos decir que también debemos de evangelizar por las grandes y eternas recompensas que tenemos como ganadores de almas. Es tan increíble, amados hermanos, que aún sin nosotros merecerlo, porque esta es una labor que nosotros tenemos, es un mandato que nosotros tenemos, pero aún con eso, Dios es tan grande y tan maravilloso que también nos premia por compartir el Evangelio con otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cada vez que usted está ganando un alma para Cristo, cada vez que usted hace que personas se conviertan al Señor, usted también está, escuche bien lo que le voy a decir, está reuniendo recompensas para usted. No porque la merezcamos, sino porque la misericordia de Dios es tan grande que nos permite tener recompensas por hacer esa labor preciosa de llevar el Evangelio a otras personas. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, él habla acerca de esa corona que son las almas para él. Miren lo que dice este pasaje, dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? Miren qué precioso, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En otras palabras, el apóstol Pablo, cada vez que él compartía el mensaje del Evangelio con las iglesias, con las diferentes personas a las cuales él les habló, él estaba claro y estaba seguro que cada una de esas personas representaba esa corona que él tenía como recompensa de llevar el mensaje del Evangelio. Claramente él no lo hacía por esos premios, ese era un extra que él recibía y que nosotros recibimos por hacer esa misión preciosa de llevar el Evangelio. Pero claramente podemos darnos cuenta en la palabra de Dios que también cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio con otras personas, nosotros también estamos teniendo recompensas de parte de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de evangelizar, hermano? Porque es una bendición para nosotros también el poder hacerlo. Cuando compartimos el mensaje del Evangelio, hermano, estamos siendo bendecidos nosotros mismos. Cada vez que una persona, porque usted comparte el Evangelio y recibe a Cristo en su corazón, hermano, es una victoria que usted está teniendo. ¿Por qué? Porque le estamos arrebatando un alma al enemigo. Pero también, ¿por qué debemos de evangelizar? Y esto es bien importante, hermanos, porque nuestro conocimiento nos hace responsables. El conocimiento que Dios nos ha dado no es precisamente, hermanos, para hacernos más sabios, sino para hacernos más útiles, más eficientes y más efectivos en el servicio a Dios. Todo lo que Dios le permite aprender a usted, todo lo que Dios le permite conocer a usted de su palabra en la iglesia, a través de otros cristianos, es para que usted también ahora pueda tener las herramientas para poder ir y compartir. Cada uno, por ejemplo, de los alumnos que pasan por las aulas de nuestro seminario, el objetivo principal, al final de todo, no es solamente que ellos tengan conocimiento acerca de la palabra de Dios o conocimiento de teología. El principal propósito que tenemos como seminario, como colegio, es que cada persona que pasa por esas aulas y aprenda de la palabra de Dios, ahora tenga las herramientas necesarias para poder ir al mundo y compartir ese mensaje de salvación con otros. Entonces, cada vez que Dios le enseña algo a usted, a través de su palabra, como le digo, a través del congregarse, a través de compartir con otros cristianos, son herramientas que Él le está dando a usted para que ahora usted vaya y comparte el mensaje de salvación de una manera más efectiva. Entonces, ¿por qué debemos de evangelizar? Porque nuestro conocimiento nos hace responsables de esto. Pablo se lo dijo a Timoteo de una manera muy interesante, allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire esta frase, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, cada uno de nosotros, hermano, todo lo que Dios nos ha permitido aprender a lo largo de nuestra vida, incluso aquellas experiencias difíciles que nosotros hemos pasado, aquellas situaciones difíciles que quizás ninguno de nosotros quisiera recordar, usted tiene que saber que todo eso es parte del plan precioso de Dios para que nosotros ahora podamos ir y compartir con otros ese mensaje precioso del Evangelio. Entonces, el conocimiento que recibimos
también nos hace responsables de llevar el mensaje de salvación. Una iglesia responsable, hermanos, requiere una participación de todos sus miembros. El evangelismo es una responsabilidad de todos aquellos que componemos el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. En otras palabras, amado hermano, si usted se ha preguntado por qué debemos de evangelizar, la respuesta es porque es una responsabilidad de todos. Porque el Antiguo Testamento nos lo muestra, porque Jesucristo mismo nos hace el mandato, el llamado de ir, porque Él es el ejemplo más claro que tenemos de ir y evangelizar, pero también porque los primeros cristianos lo hicieron y también tenemos que evangelizar, amados hermanos, porque todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo, todo lo que nosotros conocemos es una preparación para que ahora usted tenga las herramientas necesarias para ir por el mundo y compartir el evangelio con otras personas. Después de estudiar el fundamento bíblico del evangelismo, podemos afirmar, amados hermanos, que esta tarea no es una opción para el creyente. Esta tarea, hermanos, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, quiero decirle este día que usted es responsable de ir allá afuera y compartir el evangelio con todas las personas que se encuentren. Usted tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad y toda la iglesia tenemos la responsabilidad. Por lo tanto, el evangelismo, hermanos, no es una tarea reservada para los pastores o líderes, sino una misión en la que cada creyente debe de participar. Tenemos la responsabilidad grande de llevar este mensaje precioso del evangelio. Compartamos con otros lo que Cristo nos ha dado, lo que Cristo nos ha enseñado, y de esa manera, amados hermanos, estaremos cumpliendo con la misión que Él nos ha encomendado. ¿Cuál es esa misión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que Dios les bendiga a todos y esperamos que cada una de estas clases sean de bendición para usted, pero sobre todo que estas clases les animen a cada uno de ustedes a ir y compartir el evangelio precioso que el Señor nos ha dejado a nosotros. Que Dios les bendiga y les invitamos para que siempre puedan estar pendientes de estas clases que van a ser de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.